Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de Química para los estudiantes de segundo año de secundaria del Colegio Andino. Primeramente, agradecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, la oportunidad que nos da nuevamente de estar en contacto a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión, jóvenes, siempre dejando presente que cada sesión tiene un propósito. Y el propósito de la sesión del día de hoy es que al término, ustedes, queridos estudiantes, queridos jóvenes y señoritas, estarán en la capacidad de conocer a los óxidos básicos y la importancia de estos en la formación de los compuestos que usamos en la vida diaria. Para poder lograr nuestro propósito, lo importante es que ustedes tienen que estar atentos a la sesión. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Con estas indicaciones vamos a iniciar pues nuestra sesión del día de hoy. Sabemos que nuestra vida diaria está rodeada de muchas sustancias que a diario las venimos utilizando. Estas sustancias son compuestos químicos. Por lo tanto, estos compuestos se pueden diferenciar en dos tipos: los compuestos químicos orgánicos y los compuestos químicos inorgánicos. En esta oportunidad vamos a empezar estudiando a los compuestos químicos inorgánicos, las funciones químicas inorgánicas, ¿correcto? Las funciones químicas inorgánicas son compuestos que tienen propiedades muy semejantes. Dentro de estas propiedades o características semejantes que tienen estos compuestos, se puede agrupar y se les puede clasificar en clases o tipos, ¿sí? La primera función química inorgánica son los óxidos. Estos óxidos van a ser de dos tipos: óxidos básicos, óxidos ácidos. Óxidos básicos, que está formado por los metales más oxígeno, y los óxidos ácidos por un no metal más oxígeno. Luego tenemos a los hidróxidos, a los ácidos, que van a ser también de dos tipos: ácidos oxácidos, los ácidos hidrácidos. Luego vamos a conocer a las sales, que también van a ser de dos tipos: las sales oxisales y las sales aloideas. Por lo tanto, estos compuestos químicos, como ya lo mencionamos, están en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria. Para lavarnos usamos el jabón, es un compuesto químico. Para cepillarnos usamos la crema dental, es un compuesto químico, ¿sí? Si dejamos un clavo a la intemperie, este clavo se forma una capa amarillenta. ¿Qué cosa es? Un óxido, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar el estudio de estos compuestos inorgánicos. ¿Correcto, jóvenes? Vamos al tema 15, óxidos básicos. Estamos diciendo que la primera función inorgánica son los óxidos, ¿sí? Los óxidos va a ser la función que se va a obtener de la reacción del oxígeno con otro elemento químico. Los compuestos son binarios, es decir, que están formados por dos elementos diferentes. Uno de ellos es el oxígeno y el otro puede ser un metal o un no metal. ¿Correcto? Para formar los óxidos, el oxígeno siempre va a trabajar con el estado de oxidación -2. Nosotros ya hemos trabajado lo que son estados de oxidaciones, ¿correcto? Y los estados de oxidaciones son pues los electrones que tiene este átomo para poder formar enlaces. En este caso, el oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación de -2. No hay que olvidarnos, jóvenes, porque lo vamos a utilizar en este tema y en los temas que vienen. Por lo tanto, un óxido va a ser la unión, dice, es un compuesto binario porque está formado por dos elementos químicos. Uno de ellos puede ser un metal o un no metal y el otro tiene que ser obligatoriamente un oxígeno.
el oxígeno. El oxígeno al unirse con un metal o un no metal, es decir, el oxígeno al unirse con un elemento químico va a formar el óxido. ¿Correcto? Muy bien. Los óxidos pueden ser de dos tipos, ya lo acabamos de mencionar, los óxidos básicos y los óxidos ácidos, que también se les conoce como anhidridos. Los óxidos básicos se va a formar por la unión de un oxígeno más el metal. Oxígeno más metal me da el óxido básico. Los óxidos ácidos se van a formar por la unión del oxígeno más un no metal. Si es metal, es un óxido básico. Si es un no metal, es un óxido ácido, que también se conoce con el nombre de anhidridos. Por ejemplo, un óxido básico es lo que ocurre con los metales, que lo dejamos a la intemperie, decíamos. Si dejamos un clavo, dejamos un metal a la intemperie, va a estar en contacto ¿con quién? Con el oxígeno, por lo tanto forma un óxido. A esto se llaman los óxidos básicos, ¿correcto? Ahora, en esa combustión de las materias se va a formar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a venir a formar lo que es un óxido ácido, debido a que el carbono es un no metal. Es un no metal. Si es un no metal, forma un óxido ácido. En cambio, el hierro es un metal, por lo tanto forma un óxido básico. ¿Comprendido, jóvenes? Correcto. Ahora nos vamos a centrar en el estudio de los óxidos básicos. Los óxidos básicos se le conoce también con el nombre de óxidos metálicos. En este caso, un metal se enlaza con el oxígeno de tal manera que el estado de oxidación del oxígeno será siempre -2 y del metal ya le va a corresponder, eso lo vamos a indicar de acuerdo al estado de oxidación que le corresponde. Por lo tanto, para formar un óxido básico se va a unir el metal más el oxígeno y vamos a tener como resultado un óxido metálico u óxido básico. Para la formulación, jóvenes, primero se va a colocar el metal seguido del oxígeno, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el hierro. Siempre te va a dar cuál va a ser el estado de oxidación con el que va a trabajar. Te lo va a indicar. Pero del oxígeno no, porque ya tú sabes que el oxígeno va a trabajar siempre con -2, ¿correcto? Por lo tanto, me dice hierro más 3 más el oxígeno, que es -2, voy a formar el óxido básico. Para este caso, estamos diciendo que primero se coloca el metal, que es el hierro, seguido del oxígeno. Y ahora, ¿cómo ponemos los subíndices? Para eso, jóvenes, vamos a intercambiar. Del hierro lo colocamos al oxígeno. Y del oxígeno lo colocamos al hierro. ¿Correcto? El hierro está con 3, por lo tanto al oxígeno le pongo 3. El oxígeno está con 2, por lo tanto al hierro le ponemos 2. ¿Sí? Acá otros ejemplos. Nitrógeno 2, oxígeno 3. ¿Qué quiere decir? El nitrógeno, ¿con cuánto ha estado trabajando? Si está como subíndice, eso le corresponde al nitrógeno. Quiere decir que el nitrógeno ha estado con 3. Y el oxígeno siempre trabaja con 2. ¿Correcto? En este caso, oxígeno, ¿cuánto tiene? Tiene 1. Cobre tiene 2. Lo que está en el oxígeno le corresponde al cobre. ¿Qué quiere decir? Lo devuelvo. Cobre ha sido 1. Y el oxígeno trabaja con 2. Cuando está en el subíndice, eso le corresponde. Ya se ha cruzado. Se ha cruzado. ¿Correcto? En este caso, el sodio tiene 2. ¿Esto a quién le corresponde? Al oxígeno. Lo devuelvo y queda oxígeno 2. Y el oxígeno está con 1. ¿A quién le corresponde? Al sodio.
¿Ya? Esos son los estados de oxidación, que para poder formularlas se les cruza y ya no se pone en la parte superior, sino se pone como subíndice. ¿Correcto? Acá. Oxígeno tiene 1, el estaño tiene 1. Lo devuelvo. 1, 1. ¿Pero el oxígeno trabaja con 1? No, el oxígeno trabaja con 2. ¿Qué quiere decir? Que ha sido mitad 1. Entonces acá también ha sido 2, porque han simplificado. Mitad 1. ¿Correcto? Igual acá. Plomo, oxígeno. Oxígeno tiene 2. Lo devuelvo. Quiere decir que plomo tiene 2. Y el plomo tiene 1. Lo devuelvo. Oxígeno ha tenido 1. ¿Oxígeno ha tenido 1? No. ¿Cuánto debió haber sido el valor en sí de oxígeno? Ha sido 2. ¿No es cierto? Porque al simplificar mitad me quedó 1. Entonces, si acá he simplificado mitad, acá también. Entonces, plomo, ¿con cuánto está trabajando? Con 4. Mitad, 2. Bueno, esto lo vamos a entender más adelante. Lo importante acá, jóvenes, es de que el óxido básico se forma con la unión de un metal más el oxígeno. Para la formulación, primero coloco el metal, luego el oxígeno, y los estados de oxidación del metal siempre nos lo van a dar, pero el oxígeno siempre trabaja con -2. Para poder formular, lo único que hacemos es cruzar. Lo del metal le pongo el oxígeno y lo del oxígeno le pongo el metal, pero ya no van en la parte de arriba, sino van como subíndice. ¿Correcto? Muy bien. Lo demás vamos a ir entendiendo conforme vamos avanzando. Continuamos. La formulación de óxidos. ¿Cómo los vamos a formular? ¿Ya? Por ejemplo, tengo el sodio, que es un metal. Para formar óxidos básicos, me dice que tiene que formarse con la unión de un metal más el oxígeno. ¿Correcto? Me dice que el sodio, de ahí vamos a formar el óxido. Sodio, oxígeno. ¿Ya? Primero colocamos el metal, luego el oxígeno. Luego, al oxígeno trabaja siempre con -2. Eso no hay que olvidarlos. Pero del sodio nos lo van a dar. El sodio va a trabajar con +1. Esto te lo van a dar. Este valor te lo van a dar. Muy bien. Una vez que ya yo sé los estados de oxidación, sodio trabaja con +1, oxígeno siempre va a trabajar con -2. ¿Qué vamos a hacer, hemos dicho? Vamos a intercambiar. ¿Ya? Vamos a intercambiar. Muy bien. Decimos, del sodio le pongo al oxígeno y del oxígeno le pongo al sodio. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula acá? Sodio, oxígeno, ¿no es cierto? Sodio, oxígeno, correcto. Ahora, voy a intercambiar. Del oxígeno le pongo al sodio. ¿Cuánto le corresponde entonces al sodio? ¿Cuánto le corresponde? 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 2. Y del sodio, ¿cuánto tiene? 1. ¿A quién le corresponde? Al oxígeno. Pero siempre la unidad se sobreentiende. ¿Correcto, jóvenes? Cuando es 1, ya no lo ponemos. Queda ahí. Esa sería la fórmula de este óxido. Correcto. Seguimos. Otro. Tengo el magnesio, que es un metal, más el oxígeno, vamos a formar el óxido. ¿Correcto? Sabemos que el magnesio va a trabajar con +2 y el oxígeno siempre trabaja con -3. ¿Ya? Este de acá se ha infiltrado ahí. Eso es el oxígeno. Este es el oxígeno. ¿Ya? Oxígeno 2. Muy bien. Para formular este óxido, vamos primeramente a intercambiar.
Del oxígeno le pongo al magnesio y del magnesio le pongo al oxígeno. Por lo tanto, digo magnesio, ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? Porque del oxígeno le pongo al magnesio. Correcto. Ahora, oxígeno. Le colocamos 2. ¿Por qué? El magnesio tiene 2, le coloca 2. Correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplificar a los dos. Mitad, mitad. ¿Está bien? Por lo tanto, me queda magnesio 1, oxígeno 1. Porque ya simplifiqué. Mitad, 1. Mitad, 1. Entonces, magnesio 1, oxígeno 1. Ya hemos dicho que cuando tiene la unidad ya no se coloca. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Trabajamos con el hierro, que es un metal. En este caso, el metal está trabajando con +3, ya me está dando acá el estado de oxidación, más el oxígeno. El oxígeno, vamos a formular, hemos dicho primero colocamos el metal seguido del oxígeno. Sabemos que el hierro está trabajando con +3 porque ya me lo está indicando acá, eso siempre te lo van a dar, y nosotros ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Una vez que tenemos los estados de oxidación, ¿qué hacemos para formular? Intercambiamos. Del oxígeno le pongo al hierro y del hierro le pongo al oxígeno. Por lo tanto, la nueva fórmula es, primero coloco el metal, seguido del oxígeno. El metal le corresponde 2 porque del oxígeno le pongo al hierro 2. Y por lo tanto, al hierro, ¿cuánto le corresponde? Perdón, al oxígeno, ¿cuánto le corresponde? 3. Esa sería la fórmula de este óxido. ¿Ya? Entonces, los estados de oxidación se van a cruzar. Este estado de oxidación del metal te lo van a indicar. Pero del oxígeno tú siempre lo vas a colocar. El oxígeno trabaja con -2. Intercambiamos, los ponemos como subíndice. Si se puede simplificar, lo simplificamos, pero si no se puede simplificar, queda ahí. ¿Correcto, jóvenes? ¿Me están comprendiendo? Yo sé que sí. Ahora, vamos a hablar de la nomenclatura. Nomenclatura viene del nombre. El nombre de los óxidos. ¿Ya? Es el conjunto de reglas, dice la nomenclatura, va a ser el conjunto de reglas mediante el cual se puede dar un nombre a cualquier óxido o especie química. Los compuestos químicos, ustedes saben que al inicio eran pocos y lo podíamos memorizar, ¿ya? La leche de magnesia, etcétera, eran nombres, pero conforme se han ido descubriendo y ahora la cantidad de compuestos químicos que conocemos, ya no podemos memorizarlas. Entonces tenemos que tener un conjunto de reglas. Esas reglas por las cuales vamos a tener que darle los nombres al óxido o a cualquier compuesto químico. ¿Correcto? Se nombra mediante las siguientes nomenclaturas. Hay 3 tipos de darle los nombres. La nomenclatura UPAC o sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional o clásica. Para un mismo compuesto químico se le puede dar 3 nombres diferentes. Utilizar 3 nomenclaturas diferentes. Por ejemplo, tengo litio 2, oxígeno 1. Ya, para este compuesto, que es un óxido, le vamos a dar 3 nombres. La nomenclatura clásica, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. ¿Correcto? Por ejemplo, Li2, oxígeno 1. Se llama óxido de litio. Ese es el nombre clásico. Se le puede llamar óxido de litio también porque tiene la valencia 1 o sistemáticamente monóxido de dilitio porque tiene 2 litios. Ya ve, 3 tipos de nomenclatura. Para calcio, oxígeno. Óxido de calcio, monóxido de calcio, de acuerdo a la sistemática. Cobre 2, oxígeno. Nombre, óxido cuproso, de acuerdo al nombre clásico. Óxido de cobre 1.
o monóxido de dicobre. Miren, los tres nombres diferentes, de acuerdo a las tres nomenclaturas. Níquel 2, oxígeno 3. ¿Cómo lo llamamos? Óxido niquélico, un nombre clásico. Óxido de níquel 3, es la nomenclatura stock. Y trióxido de diníquel, es la nomenclatura sistemática. ¿Correcto? Y por último, estaño, oxígeno 2. Óxido estánico, es la nomenclatura clásica. Óxido de estaño 4, es la nomenclatura stock. Y dióxido de estaño, es la nomenclatura sistemática. Entonces, jóvenes, ya debemos manejar estas nomenclaturas. El año pasado, seguro que ustedes han empezado estudiando la nomenclatura sistemática. Han estudiado la nomenclatura sistemática. Han aprendido a dar los nombres de los compuestos de acuerdo a esta nomenclatura. Ahora vamos a empezar a utilizar la nomenclatura clásica. ¿Ya? Vamos a ya saber de las dos o tres formas de dar nombre a los compuestos químicos. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, nomenclatura es las reglas que debemos cumplir para dar nombre a los compuestos químicos. Hay tres formas, tres tipos de nombres. Nomenclatura UPAC o sistemática, nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Correcto? Vamos a recordar la nomenclatura UPAC o sistemática. Indica la función química y la cantidad de átomos que forman el compuesto. Se caracteriza por el uso de prefijos numéricos. Se nombra primero el elemento de carga negativa y luego el de carga positiva. Primero el de carga negativa. ¿Y quién es el que trabaja como negativo? El oxígeno. El oxígeno es el que trabaja como carga negativa. ¿Ya? Para la nomenclatura UPAC se utilizan estos prefijos. Si es 1, se utiliza mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona, 10, deca. Son prefijos para darle el nombre. Estos prefijos se va a utilizar de acuerdo a la cantidad de átomos que están presentes en el compuesto, no en los elementos o su estado de oxidación, no, sino la cantidad de átomos que están en el compuesto. Por ejemplo, nos vamos acá. Sodio, su estado de oxidación es 1 y del oxígeno sabemos que trabaja con -2. ¿Qué hemos dicho? Que para poder formularlo habíamos que intercambiar. Del sodio le coloco al oxígeno y del oxígeno le coloco al sodio, ¿correcto? Por lo tanto, sodio 2, oxígeno 1. 1. Cuando no tiene nada, se sobreentiende que hay 1. Para UPAC, vamos, me dice primero vamos a nombrar los de carga negativa. ¿Y quién tiene la carga negativa acá? Es el oxígeno. El oxígeno trabaja con -2. En cambio, el metal va a trabajar con carga positiva. Por lo tanto, primero nos nombramos, dice, al negativo. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Y para 1, ¿qué prefijo usamos? Mono. Por lo tanto, digo monóxido de. ¿Cuántos sodios hay? 2. Y para 2, ¿qué se utiliza? Di. Monóxido de disodio. Di me quiere decir 2. Mono, ¿qué indica? 1. Por lo tanto, es un oxígeno, 2 sodios. Monóxido de disodio. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Calcio más 2, esto te lo van a dar siempre, más el oxígeno -2. ¿Correcto? Hemos dicho intercambiamos del calcio al oxígeno y del oxígeno al calcio. Calcio 2, porque el oxígeno tiene 2, y oxígeno 2, porque calcio tiene 2. Cuando se puede simplificar a los dos a la vez, se simplifica. Mitad, 1, mitad, 1. Por lo tanto, decimos calcio 1, oxígeno 1. Correcto.
Ahora vamos a analizar acá, en el compuesto final. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Y para 1 se usa mono. Muy bien, monóxido de. ¿Cuántos átomos de calcio hay? 1. Y ahí se pone de frente el nombre del elemento. Cuando es 1, se pone de frente el nombre del elemento. Monóxido de calcio. Monóxido de calcio. Ojo, dice. Generalmente el prefijo mono se omite, excepto en el caso del oxígeno. ¿Ya? Exacto, ¿no? Cuando acá es el calcio, es 1, ¿no es cierto? Estamos omitiendo, se omite. Cuando es 1, se omite y se pone de frente el elemento. Pero eso no se puede hacer en el caso del oxígeno. En el oxígeno sí se tiene que poner de todas maneras 1, monóxido. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a la nomenclatura tradicional, la segunda nomenclatura. En esta nomenclatura, jóvenes, indica, dice, el nombre genérico y el nombre específico del compuesto. Está acompañado de prefijos o sufijos que especifican la cantidad de átomos. Esto va a estar de acuerdo al estado de oxidación. Sabemos que los estados de oxidación de los elementos pueden ser, algunos tienen 1, otros tienen 2. En el caso que tengan 2, miren, al menor estado de oxidación se le va a dar el sufijo. Sufijo es el final. Prefijo es antes. Sufijo es al final. O sea, el nombre va a terminar en oso. Y cuando la nomenclatura tradicional, el estado de oxidación es mayor, la nomenclatura va a terminar en ico. Ponemos óxido, el nombre del elemento, y terminamos. Si es la valencia menor o el estado de oxidación menor, oso, o si es el estado de oxidación mayor, ico. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Yo sé que me van a entender en los ejercicios. Ejemplo, el hierro. El hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Eso ya ustedes lo tienen en la tablita que le hemos dado cuando hemos trabajado estados de oxidación. Recuerdan que yo les dije que tenían que tener a la mano esa tablita, ahora lo vamos a utilizar. De acuerdo a esa tabla de estados de oxidación de los elementos, el hierro trabaja con 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. ¿Correcto? De estos 2 estados de oxidación, ¿quién es menor? 2. ¿Y quién es mayor? 3. Muy bien. Si es que trabaja formando compuesto con su estado de oxidación 2, por lo tanto, su nombre debe terminar en oso. Y si trabaja con su estado de oxidación 3, que es el mayor, su nombre del compuesto debe terminar en ico. A ver, vamos a los ejercicios. Vamos. Hierro trabaja con más 2. Esta es la nomenclatura menor. Más el oxígeno va a formar el óxido. Intercambiamos del hierro al oxígeno 2 y del oxígeno al hierro 2. Simplifico, mitad 1, mitad 1. ¿Qué me queda? Hierro 1, oxígeno 1. Correcto. Ya no voy a ver cuántos átomos hay acá. Ahora voy a ver con cuánto está trabajando el hierro. ¿Cuál es su estado de oxidación del hierro? ¿Con cuánto está trabajando el hierro? Vamos. Hierro está trabajando acá con más 2. ¿Y eso qué es? La menor valencia. Por lo tanto, su nombre debe terminar en oso. Vamos, óxido. Al nombre de hierro le hicimos óxido ferroso. Debe terminar en oso. ¿Por qué? Porque está trabajando con la menor valencia. ¿Correcto? Ahora vamos al otro. Hemos dicho que el hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Ya trabajó acá con más 2. Ahora acá va a trabajar con más 3. Más 3 más el oxígeno. Intercambiamos del hierro al oxígeno, oxígeno 3, y del oxígeno al hierro, hierro 2. Correcto. Acá nos vamos. ¿Con cuánto está trabajando el hierro? Con más 3.
¿Es la mayor o menor valencia? Es la mayor valencia. Por lo tanto, su nombre debe terminar en ico. Correcto. Óxido férrico. Esto quiere decir que está trabajando con la mayor valencia. Ya está. Vamos a otro ejemplo. El cobre. El cobre, de acuerdo a nuestra tabla de estados de oxidación, también está trabajando con 2 estados de oxidación. Más 1 y más 2. De estos 2 estados de oxidación, ¿quién es el menor? 1. ¿Y quién es el mayor? 2. Por lo tanto, el menor estado de oxidación va a terminar en oso, su nombre, y el nombre, cuando trabaja con el mayor estado de oxidación, va a terminar en ico. Vamos a los ejercicios. En este caso, cobre, ¿con cuánto está trabajando? Está trabajando con más 1. ¿Esto qué es? Es la menor valencia. Por lo tanto, hacemos la formulación y el nombre, óxido, Q, si está con menor valencia, ¿en qué termina? En oso, óxido cuproso. ¿Por qué? Porque está trabajando con la menor valencia. Vamos al otro. Cobre, que va a trabajar con su mayor valencia, con 2. Ya está, cobre 2. Está trabajando con su mayor valencia. Hacemos la formulación. Muy bien, en el nombre, óxido viene del cobre. Cuprico, terminación ico. ¿Por qué? Porque está funcionando o está trabajando con su mayor valencia. En este caso de nomenclatura tradicional o clásica se va a utilizar esos sufijos. Para la menor valencia, su nombre termina en oso. Para la mayor valencia o estado de oxidación, su nombre termina en ico. Nada más. ¿Correcto, jóvenes? Vamos al calcio. En el caso del calcio, tiene una sola valencia, un estado de oxidación que es más 2. Y la terminación puede terminar en ico o en algunos casos la terminación del mismo nombre, calcio. ¿Correcto? Cuando es única valencia se utiliza la terminación ico o en algunos casos también vas a usar que utiliza el mismo nombre del elemento. Calcio más 2, oxígeno menos 2, intercambiamos, calcio 2, oxígeno 2, simplificamos, mitad 1, me queda calcio, oxígeno. Para dar el nombre, digo, única valencia, óxido cálcico, o también podría yo llamarlo óxido de calcio, ¿ya? Óxido de calcio, de las dos maneras. De las dos maneras, ¿correcto? Cálcico, terminación ico o calcio. Óxido de calcio. ¿Ya? De las dos maneras. Entonces, no olvidarse, jóvenes, en la nomenclatura tradicional se va a tomar en cuenta para el nombre los estados de oxidación con la que está trabajando el metal. Sabemos que tienen 2 en algunos casos y otros tiene 1. Pero si tuviera 2 estados de oxidación, para la menor valencia se utiliza la terminación oso y para la mayor valencia se utiliza el estado de oxidación ico. Cuando tiene única valencia se usa la terminación ico o el nombre del mismo elemento. Vamos a los ejemplos. Tengo potasio, oxígeno. Sabemos que el potasio me lo dan, trabaja con más 1. ¿Y con cuánto trabaja el oxígeno? El oxígeno trabaja siempre con menos 2. ¿Correcto? Vamos a formular el óxido. Potasio, oxígeno. ¿Qué hacíamos? Intercambiamos. Del oxígeno le pongo al calcio. Correcto. Luego, del potasio le pongo al oxígeno. Ya está. ¿Cuántos oxígenos? Vamos a las dos nomenclaturas que hemos aprendido. Hemos aprendido la nomenclatura, la sistemática y la clásica, ¿correcto? Vamos a la sistemática. Primero al nombre sistemático. Ya.
Para el sistemático hemos dicho, se toma en cuenta cuántos o cuántos átomos están presentes en la fórmula. En este caso, oxígeno, ¿cuánto tiene? 1. Y ahí usábamos el prefijo mono, monóxido. Ahora, ¿cuántos potasios hay acá? 2. ¿Y qué prefijo usábamos cuando era 2? Di, ¿no es cierto? Entonces ahí es monóxido de dipotasio. Estamos ahorita recordando la nomenclatura es sistemática. Correcto. Vamos al segundo ejemplo. Hierro, oxígeno. ¿Ya? El hierro va a trabajar con +3, te lo van a dar acá. Y nosotros sabemos, eso no hay que olvidarlo, que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Vamos a formular el óxido. Hierro, oxígeno, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos. Del hierro le pongo al oxígeno y del oxígeno le ponemos al hierro. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería la formulación? Hierro 2, oxígeno 3. Para la nomenclatura sistemática, vamos a su nombre. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Trióxido. ¿Y cuántos hierros hay? 2. ¿Qué prefijo se usa? Di, ¿no es cierto? Entonces sería trióxido de dihierro. Dihierro. ¿Correcto? Muy bien, vamos a otro. Calcio, oxígeno. El calcio va a trabajar con +2 y nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Vamos a formular, decimos calcio, oxígeno. Intercambiamos del calcio al oxígeno y del oxígeno al calcio. Calcio 2, oxígeno 2. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer? Mitad, 1. Mitad, 1. Por lo tanto, tenemos calcio 1, oxígeno 1. La nomenclatura sistemática. IUPAC. La nomenclatura IUPAC. ¿Cuál sería? ¿Cuántos átomos de oxígeno están presentes? 1. ¿Qué se utiliza para ese qué prefijo? Mono. Entonces sería monóxido. ¿Cuántos calcios hay? 1. En ese caso, se coloca de frente el nombre. Monóxido de calcio. Vamos al otro. Plomo, oxígeno. Plomo me dice va a trabajar con 4 y nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Vamos a formular. ¿Qué hacemos acá? Intercambiamos del plomo al oxígeno y del oxígeno al plomo. Por lo tanto, ¿cuánto le corresponde al oxígeno? 4. Y al plomo, 2. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿No? Mitad, 1. Mitad, 2. Ya está. Por lo tanto, la nueva fórmula va a ser plomo, ¿cuánto? 1. Oxígeno, 2. Ahora acá vamos a dar el nombre. IUPAC. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 2. Cuando es 2, ¿qué prefijo usamos? Usamos el prefijo di, ¿no es cierto? Por lo tanto diríamos dióxido de plomo. Esta es la nomenclatura que hemos aprendido. La primera, la nomenclatura IUPAC. Ahora vamos a dar a estos mismos compuestos el nombre clásico, la tradicional. Y para ello trabajábamos con los estados de oxidación. ¿Recuerdan? Muy bien. En el caso de potasio, de acuerdo a nuestra tablita de estado de oxidación, solamente presenta un estado de oxidación. ¿Y qué hemos dicho cuando era una sola valencia o un estado de oxidación? Se ponía el nombre óxido y el nombre del mismo metal. Óxido de potasio. ¿Correcto? Vamos al nombre de este óxido de acuerdo a la nomenclatura tradicional.
Para ello vamos a recordar, vamos al calcio. El calcio, de acuerdo a nuestra tablita de estado de oxidación, trabaja solamente con una valencia, más 2. Por lo tanto, única valencia. Su nombre sería óxido de calcio. ¿Ya? O también terminación ico, cálcico o de calcio. Muy bien, vamos al hierro. El hierro, de acuerdo a nuestra tabla de estado de oxidación, trabaja con 2, más 3 y más 2. ¿Ya? Con más 2 y más 3. De estos dos sabemos que más 2 es la menor valencia, por lo tanto debe terminar en oso. Y 3 es la mayor valencia, por lo tanto debe terminar en ico. Y acá está trabajando con 3, que es la mayor valencia. Por lo tanto, su nombre debe ser óxido férrico. La terminación ico, que me indica que está trabajando con su mayor valencia o mayor estado de oxidación. Acá, plomo. El plomo, de acuerdo a nuestra tablita, sabemos que está trabajando también con 2 estados de oxidación. Más 2 y más 4. No es 3, sino es más 4. Más 2 y más 4. 2 es la menor, por lo tanto termina en oso, y 4 es la mayor, por lo tanto termina en ico. En nuestra fórmula, en nuestro compuesto, ¿con cuánto está trabajando el plomo? Con 4. Por lo tanto, su nombre debe ser óxido plúmbico, ico, terminación ico, porque está trabajando con el mayor estado de oxidación o valencia. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, esta es la forma como debemos nombrar, formular y nombrar nuestros compuestos. Estamos aprendiendo las dos nomenclaturas. La nomenclatura IUPAC y la nomenclatura tradicional o clásica. Ahora sí, nos vamos a desarrollar nuestros libros trabajando en clase. Escribe la fórmula y el nombre IUPAC. IUPAC, hablábamos de la cantidad de átomos que tiene el compuesto, ¿sí? Que se obtiene al combinar potasio más el oxígeno. Acá tiene ya resuelto potasio, oxígeno. Primero se coloca el metal seguido del oxígeno. Intercambiamos del potasio al oxígeno y del oxígeno al potasio. Potasio 2, oxígeno 1. ¿Cuántos átomos hay presentes acá? 1. Y cuando hay 1, ¿qué se utiliza? Mono. Monóxido de. ¿Cuántos potasios hay? 2. Por lo tanto, di me indica 2. ¿Ya? Monóxido de dipotasio. ¿Ya? Esa es la nomenclatura IUPAC. Esa es la nomenclatura IUPAC. Escribe la fórmula y nombre IUPAC que obtiene al combinar litio y oxígeno. A ver. Primero colocamos el litio, luego el oxígeno, luego intercambiamos del oxígeno al litio y del litio al oxígeno. Por lo tanto, litio 2, oxígeno 1. IUPAC me dice la cantidad de átomos que hay en la fórmula. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. Y eso me indica monóxido. ¿Cuántos átomos de litio hay? 2. Esto se utiliza di. Entonces sería monóxido de dilitio. ¿Correcto? ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? La B. Monóxido de dilitio. 3. Escribe la fórmula y nombre IUPAC, seguimos con IUPAC, que se obtiene al combinar, muy bien, magnesio y oxígeno. Magnesio, Mg y oxígeno. ¿Qué hacíamos? Intercambiamos del magnesio al oxígeno y del oxígeno al magnesio. ¿Qué hacíamos en este caso? Podía simplificar mitad 1, mitad 1.
Por lo tanto, ¿a qué es igual la fórmula? Ahí lo tenemos, magnesio 2, oxígeno 2. Aquí hemos dicho que podemos simplificar mitad, mitad, y por lo tanto me queda magnesio 1, oxígeno 1. En esta fórmula, acá, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? 1. Y para 1 se usa mono. ¿Cuántos átomos de magnesio hay? 1. Y de frente se pone el nombre. ¿Correcto? Por lo tanto decimos monóxido ¿de qué? De magnesio. Monóxido de magnesio. ¿Y cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? A, B, C, D, E. Correcto, la D. Monóxido de magnesio. 4. ¿Cuál es el nombre IUPAC para ese compuesto? IUPAC. Me habla de los átomos presentes en la fórmula. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1. ¿Cuántos de berilio? 1. Por lo tanto, para 1 se utiliza mono. ¿Cuál sería el nombre correcto entonces? Monóxido de berilio. Una pregunta que viene en la Universidad San Marcos. Jóvenes, en estos momentos, y siempre está colgado ya el prospecto de la Universidad San Marcos, el prospecto de la Universidad Villarreal, el prospecto de la Universidad de la UNI, etc. Todos son virtuales. Ustedes pueden ingresar a su página y saquen los temas que ellos están, el balotario de temas que ellos toman en sus exámenes. Y se van a dar y van a ver que los temas que estamos desarrollando están en el temario. Por lo tanto, si nosotros estamos desarrollando estos temas, ya ustedes se están preparando para la universidad. Miren, los exámenes, las preguntas que vienen en los exámenes lo estamos desarrollando porque el tema que estamos desarrollando nosotros y todos los cursos están dentro de los temarios para el examen de admisión. Y así que a partir de ya nosotros estamos preparándonos para la universidad. Hay que tomar un poquito más de dedicación, con mayor paciencia, hay que prepararnos. ¿Correcto, jóvenes? Por ejemplo, en este caso, miren, una pregunta que viene en la Universidad de San Marcos. ¿Cuál es el nombre clásico o tradicional? Hemos hablado de dos tipos de nomenclatura. IUPAC, que lo estamos viendo acá, y el tradicional, que hemos dicho que se usa la terminación oso-ico. ¿Se acuerdan? Ya. Te pregunta, ¿cuál es el nombre clásico o tradicional del compuesto formado por oro más 1, oxígeno menos 2? Sabemos que el oro, de acuerdo a la tablita de estados de oxidación, tiene 2, más 1 y más 3. Esos son los estados de oxidación. Acá me está indicando, ¿con cuánto está trabajando el oro? Con más 1. ¿Es la mayor o menor valencia? Es la menor. Y si es menor, ¿en qué termina? Su nombre termina en oso. Cuando es la menor valencia, termina en oso. ¿Correcto? La terminación oso. Por lo tanto, este óxido tendría el nombre de óxido auroso. Óxido auroso. Terminación oso. ¿Correcto? Muy bien. 6. ¿Cuál es el nombre clásico o tradicional del compuesto formado por cromo más oxígeno? Clásico tradicional. Cromo más oxígeno. Sabemos que el cromo trabaja con 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. ¿Correcto? Más 2, menor valencia, y más 3, la mayor valencia. En este caso está trabajando con ¿cuánto? Con más 3. Por lo tanto, su nombre debe terminar en ¿qué? Debe terminar en ico. Debe terminar en ico. A ver, ¿y qué elemento es? Cromo. Óxido crómico. Óxido crómico. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? A, B, C, D, E. La C. Alternativa C. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. ¿Cómo se obtienen los óxidos básicos? ¿Por la unión de quién? ¿Quiénes se unen para formar los óxidos básicos? Habíamos dicho un metal con el
oxígeno. ¿Está bien? Metal más oxígeno. ¿Correcto, jóvenes? Vamos ahora a continuar. Vamos a la segunda pregunta o a la autoevaluación. Hallar la fórmula y nombre UPAC, me está hablando de UPAC del compuesto. Zinc 2, oxígeno 2. Vamos a formular, vamos a intercambiar. Por lo tanto, decimos nombre UPAC. Zinc 2, oxígeno 2. Simplificamos, mitad, mitad, ¿qué me queda? Zinc 1, oxígeno 1. ¿Cuántos oxígenos hay presentes acá? 1. Por lo tanto, ¿qué prefijo usamos? La palabrita mono, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Monóxido de, ¿qué elemento es? Zinc, monóxido de zinc. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Acá está mal, acá se confundieron. Es el monóxido de zinc. Ya, vamos a ver. Acá es el monóxido de zinc. Ahora sí. Monóxido de zinc. 2. Indica la fórmula que corresponde al trióxido de dicloro. Trióxido. ¿Cuántos óxidos hay? 3. ¿Y cuántos, perdón, boros? Diboro. ¿Cuántos boros hay? 2. ¿Cuál es el símbolo de boro? Boro B. Entonces, ¿cuál es la fórmula? A ver, jóvenes. A, B, C, D, E. Trióxido, 3 óxidos. ¿Ya? ¿La A o la C? A ver, dígame. Boro es B. Correcto. Por lo tanto, es la A. Trióxido, 3 óxidos y 2 boros. ¿No es cierto? Trióxido. Vamos al otro. ¿Qué compuesto tiene el nombre correcto? El hierro trabaja con 2 y más 3. Más 2 y más 3. En este caso, el hierro trabaja con 4 porque al intercambiar, lo que tiene el oxígeno le corresponde al hierro. ¿Hierro trabaja con 4? No. Por lo tanto, eso no puede ser. El hierro no trabaja con 4. ¿No? Esto está mal. Hierro 2, oxígeno 2. Muy bien, intercambiamos. 2, 2, puede simplificar 1, 1. Pero acá está trabajando con 2. Por lo tanto, la terminación debe ser oso o ico. Cuando es menor, oso. Pero acá me dice ico. ¿Está bien? No, porque ico es para que estuviera trabajando con 3. Pero al simplificar, hemos visto que ha trabajado con 2. Por lo tanto, esto tampoco es correcto. Aluminio 2, oxígeno 3. ¿Ya? Trióxido de dialuminio. 3 oxígenos, aluminio 2. Trióxido de dialuminio. Esta sí está correcta. Pero vamos otro. Trióxido, me dice monóxido. ¿Está correcto? Mono es para 2 o es para 1 y acá me dice 3. Por lo tanto, esto está incorrecto.
Dióxido de calcio. Di quiere decir que hay dos. Pregunto, ¿acá hay dos oxígenos? Hay uno. Por lo tanto, esto es incorrecto. ¿Cuál es el correcto? El único correcto es trióxido de dialuminio. ¿Está bien, jóvenes? Continuamos. 4. ¿Cuántos compuestos son triatómicos? Triatómicos, ¿qué quiere decir? Tienen 3 átomos. ¿Sí? 3 átomos. Muy bien. Acá se ha cortado. Esto de acá debe ser 2. ¿No? Acá debe ser 2. Me supongo. Debe ser 2. Parece que se ha cortado. Ya. Vamos. Si fuese de esa forma como lo estamos viendo, tienen 3 átomos. Acá. Plata, 2. Oxígeno, 1. 2 más 1, 3. Acá tiene 3. Porque me dice tri, quiere decir que tiene 3 átomos. ¿No es cierto? Acá hay 1. Oxígeno 2, hierro 1. Acá estaría el otro. ¿No es cierto? Y calcio 2, oxígeno 2, calcio 1. Acá estaría el otro. 2 más 1, 3. Por lo tanto, ¿cuántos átomos? Porque acá sería 4. 2, 2, 4. ¿Cuántos átomos son triatómicos? En este caso, 1, 2. No, acá también serían 3, ¿no? Porque acá, si esto es 2, calcio 1, acá sería 3 también. Muy bien. Vamos a corregirlo. Ahí también sería 3. Una pregunta que vino en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cuál es la nomenclatura clásica de este óxido? Si sabemos que el estado de oxidación del cromo es más 2 más 3. En este caso, cromo, ¿con cuánto está trabajando? Jóvenes, ¿con cuánto está trabajando? ¿Qué hemos dicho? Lo que tiene el oxígeno le pertenece al cloro, al cromo. Quiere decir que el cromo está trabajando con 3. Si está trabajando con 3, ¿cuál es la valencia? ¿Cuál es su estado de oxidación? Mayor. Y si es la mayor, ¿en qué termina? En ico. Si es la mayor, termina en ico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos. Óxido, la terminación cromo en ico. ¿Cómo sería? Óxido crómico. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? La E. Óxido crómico. Ico quiere decir que está trabajando con la mayor valencia. Y en este caso está trabajando con su valencia 3. Ico, mayor valencia. 6. Los óxidos básicos se obtienen al combinar a ver, ¿cómo se forman los óxidos básicos? ¿Qué se combina? ¿El oxígeno con quién? Correcto. Se combina con el metal. 7. La fórmula correcta del dióxido de estaño es dióxido de estaño. Di2. 2 oxígenos. Estaño, símbolo SN. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula correcta, jóvenes? Dióxido de estaño. Correcto. ¿No es cierto? 2 oxígenos y un estaño. 8. Indica la nomenclatura clásica. Cuando te hablan de clásico, quiere decir que vas a usar los prefijos oso, ico. Oso, menor, ico, mayor. Para que corresponde a esta fórmula. Miren, cromo, oxígeno. El oxígeno tiene 1 y el cromo tiene 1. Si lo regreso, cromo 1, oxígeno 1. Pregunto, ¿el oxígeno trabaja con 1? No,
Esto se ha simplificado. Quiere decir que el oxígeno ha estado con 2. Y si acá se ha simplificado, acá también. El cromo entonces está trabajando ¿con cuánto? Con 2. Y si está trabajando con 2, ¿qué valencia es? La menor valencia. Y si es la menor valencia, ¿en qué termina? Su nombre termina ¿en qué termina? En oso. Terminación oso. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Óxido crómico o cromoso? Correcto, óxido cromoso, terminación oso. Miren, jóvenes, otra pregunta de la Universidad de San Marcos. Indica la atomicidad. ¿Qué quiere decir atomicidad? ¿Cuántos átomos están presentes en el monóxido de estroncio? Monóxido quiere decir que hay un oxígeno. El estroncio también 1. 1, 1. ¿Cuál sería? 2. ¿No? 2. 1, 1 sería 2. Correcto. Pasamos. 13. Determina la fórmula y atomicidad del monóxido de diplata. Monóxido. Diplata. Un oxígeno y 2 de plata. ¿Cuántos átomos tiene? 2 más 1, 3. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Muy bien. La D. 11. ¿Cuál es el estado de oxidación con el que actúa el oxígeno en los óxidos? ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Eso no es para olvidarse, eso ya debemos recordarlo siempre. El oxígeno trabaja con -2. 12. De los siguientes compuestos, ¿cuántos son óxidos básicos? Los óxidos básicos se forman por la unión de ¿quién? De un metal más el oxígeno. Ahora, de estos compuestos, ¿cuáles son metales? Sabemos que dentro de ahí el sodio es metal, por lo tanto acá hay 1. El hierro es metal, muy bien, acá tenemos otro. El calcio es metal, por lo tanto acá hay otro. El azufre. Y acá está, allá, el cobalto y el carbono y el cloro son no metales. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3. Solamente hay 3 óxidos básicos. Una pregunta que vino en la uni, jóvenes. Por eso les digo, los temas que estamos desarrollando están en los temarios de las universidades. Hay que ponerle ganas. Ustedes ya se están preparando, no necesitan ir a la academia. La academia va a repetir lo mismo que estamos haciendo nosotros y lo van a hacer más rápido todavía, que algunos ni lo van a entender. ¿Cuál es la atomicidad del óxido básico que se forma al combinar calcio-oxígeno? La atomicidad. Sabemos de que acá se origina calcio-oxígeno, ¿correcto? Intercambiamos del calcio al oxígeno, del oxígeno al calcio. Sería calcio 2, oxígeno 2. Mitad 1, mitad 1. Ahora yo trabajo solamente con esta fórmula, con esta de acá. ¿Cuántos átomos presentes hay? Oxígeno, 1. Calcio, 1. En total, ¿cuánto hay? 2. ¿Está bien? ¿Cuál es la atomicidad del óxido básico que se forma al combinarse el boro 3, oxígeno 2? A ver. Boro 3. Lo ponemos al oxígeno. Oxígeno 3. Y del oxígeno le pongo al boro 2. Esto es la fórmula. ¿Cuántos átomos están presentes? 2 boros, 3 oxígenos. En total, ¿cuántos hay? 5. 15. ¿Qué cantidad de oxígenos están presentes en el óxido áurico? Ico. ¿En qué termina? ¿Con qué está trabajando? ¿Mayor o menor?
con la mayor valencia. La terminación ICO me dice que trabaja con su mayor estado de oxidación. Por lo tanto, voy a formular oxígeno, del oxígeno le paso al oro y del oro le pongo al oxígeno. Pregunta, ¿cuántos oxígenos te está preguntando? ¿Ah? ¿Cuántos oxígenos están presentes? ¿Cuántos oxígenos están presentes? Correcto. 3 oxígenos. 3 oxígenos. Entonces, jóvenes, hay que repasar. Química es una ciencia, es muy bonita, pero que para poder comprender es como una cadena. Tenemos que conocer desde la parte más elemental y eso se va a ir utilizando para los temas posteriores. Por lo tanto, miren, nosotros ya hemos estudiado estado de oxidación, ya hemos estudiado símbolos, ya hemos estudiado metales y no metales, y todo lo venimos utilizando. Todo lo vamos a utilizar y vamos a continuar utilizando. Y así que, por favor, ustedes me tienen que repasar todo lo que estamos haciendo hoy día, tienen que repasarlo. Tienen que desarrollarme las tareas de los libros, ¿correcto? Para poder comprender mejor los temas que vienen. Porque si yo no comprendo bien esta parte de óxidos, no voy a poder formar hidróxidos, no voy a poder comprender las sales, no voy a poder comprender los ácidos. Y así que, por favor, tenemos que repasarlo. Muy bien, jóvenes. Tareita para el cuaderno. Me van a definir ustedes qué son los óxidos básicos y cómo se forman. Me van a dar también sus nomenclaturas. ¿Cómo se forma la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura tradicional? Me van a desarrollar la tarea del libro y les dejo indicado que la próxima sesión, antes de ingresar a la clase de Classroom, vamos a ir a desarrollar un test de entrada sobre este tema. Como les digo, tenemos que repasar. Y por lo tanto, si no repasamos, no vamos a poder aprender. Muy bien, jóvenes. Excelente trabajo. Muchas gracias. Me despido sin antes decirles, no hay que confiarnos. El virus todavía continúa con nosotros. Hay que ser precavidos. Protéjanse, cuídense, lávense las manos con jabón, que el jabón haga la base para que pueda destruir al virus. Y el jabón tiene que estar mínimo 20 segundos. Si está menos, no destruye nada. Si vamos a salir, cubrebocas, mascarilla. ¿Está bien? Que Dios los cuide y los proteja y que tengan un bonito fin de semana. Hasta nuestra siguiente sesión, jóvenes. Hasta luego.